Buenas tardes. Antes que nada, darles a todos ustedes la bienvenida, agradecerles su presencia en estos tiempos que corren, en este acto de presentación del libro de Álvaro Bonet sobre el cuaderno de viaje. En realidad son muchos cuadernos, pero él lo ha sintetizado en un solo título. Y darle también la bienvenida especial a la vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Yolanda Díaz, que ha querido, como buena gallega, acompañarnos en este acto de presentación de un libro que, en cierto modo, también es un homenaje a una figura que no, y me lo van a permitir, no es solo gallega, no es solo, querida alcaldesa de Porriño, no es solo de Porriño, porque si hay un arquitecto que ha constituido una iconografía concreta de la ciudad de Madrid, es Antonio Palacios. Hace tiempo que yo muchas veces me preguntaba quién no quiere poner un Antonio Palacios en su vida. Fíjense lo que es la ciudad de Madrid. Alcaldía de Madrid, Antonio Palacios. Primer proyecto y primer concurso que gana con los Otamendi. Instituto Cervantes, antiguo Banco del Río de la Plata, otro proyecto de Antonio Palacios, que dirigía la obra precisamente desde el propio Centro de Telecomunicaciones, actual Ayuntamiento. Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, otro Antonio Palacios. Consejería de Ordenación del Territorio, otro Antonio Palacios. Yo creo que el Gobierno de España también podría buscar algún Antonio Palacios y así se completaría esta escenografía madrileña que es característica de lo que ha sido esta ciudad en su paso a la metrópolis. Yo quiero darles también la bienvenida, el agradecimiento a los componentes de esta mesa, a Eva García de la Torre, alcaldesa de Porriño, que no nos ha querido devolver aquello que se le mandó, que fue la estación de metro de Gran Vía, y que ahora tenemos un facsímil a punto de terminar, que era lo que quiero recordar que en su momento el alcalde Alberto Ruiz Gallardón les ofrecía el facsímil para que nos devolviera el original. Pero bueno, han hecho bien y se han quedado con el original y nosotros tenemos el facsímil, no pasa nada. Quiero dar también la bienvenida a Manuel Blanco, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid, no solo un antiguo compañero, sino además, en cierto modo, un sucesor mío, después de muchos años. Es mucho más joven, aunque no lo parezca. Y, por supuesto, a Ana Belén Berrocal, ingeniera de caminos, también colaboradora, ha estado en nuestro grupo de investigación cuando yo estaba en activo en la universidad y que, en cierto modo, nos puede aportar cosas. Y, por supuesto, como no, el final, pero no el último, que es Álvaro Bonet, el autor del libro de Cuaderno de Viaje de Antonio Palacios. Miren, me van a permitir que diga algunas palabras también porque me ha interesado mucho el libro. Estamos precisamente en un edificio singular, especial de Antonio Palacios en Madrid y no sé si es una broma del destino o una ironía, estamos en la sala Valle-Inclán. Y ustedes saben que Valle-Inclán, Ramón del Valle-Inclán, le tenía una especial manía a la arquitectura de Antonio Palacios. Incluso llegó a publicar un escrito recién llegada la República Española, la Segunda República, que decía que es que la República Española pecaba de pacata, pecaba de cobardía, que unas pocas iglesias quemadas y realmente lo importante no lo había destruido y quemado, como el Círculo de Bellas Artes y otras obras de Antonio Palacios. Bueno, pues aún así espero que desde la distancia y con el tiempo se reconcilien dos figuras gallegas tan importantes, no solo para Galicia, sino para Madrid, porque Madrid es una gran metrópolis. No voy a decir lo de que es una ciudad libre, porque eso ya no cuela. Y decirles, eso sí, yo sé que Álvaro Bonet ha hecho un trabajo concienzudo, importante, en aquellos archivos que han aparecido, en aquellos cuadernos de viaje, de trabajo tan importantes para el historiador, para el arquitecto, porque, en cierto modo, nos vienen a recoger y a brindar
todos aquellos aspectos de la formación, de los afectos y de lo que constituye la memoria que activa el proceso creativo de un arquitecto. Hay una cuestión básica. Nosotros tuvimos una gran exposición sobre Antonio Palacios, hoy perfectamente revisable por los años pasados y las nuevas aportaciones y cosas que han aparecido y datos y documentos. Y al mismo tiempo estamos preparando, permítanme que también venga a hablar de nuestro libro, para breve tiempo, un libro especial muy documentado precisamente sobre este edificio, sobre este proyecto, sobre el concurso y sobre todos los avatares que sucedieron en torno a la construcción de este edificio del Círculo de Bellas Artes de Madrid. ¿Qué aporta, aparte de la natural curiosidad por conocer aquellos aspectos más personales de los afectos y los intereses del proceso de formación o de captación de detalles de Antonio Palacios? Los cuadernos de viaje son muy importantes, ya no ahora con esto del Internet y con estas historias, los jóvenes arquitectos me temo que ya no trabajan mucho con los cuadernos de viaje, pero siempre ha sido en la formación tradicional del arquitecto una cuestión importante, mucho más importante que la fotografía, porque miren, la fotografía encuadra y uno se fija solamente. Le ruego que apaguen los móviles, como se suele decir en el teatro, porque si no nos disturba un poco. Decía que la fotografía encuadra, la fotografía saca una sensación, nos aporta un conocimiento, pero no permite el análisis en profundidad de aquello que se está captando. Y sobre todo nos aporta, y yo en este sentido me ha resultado muy interesante el libro de Álvaro Bonet, nos aporta datos que, por un lado, están recogidos y analizados con toda la pasión del mayor defensor del patrimonio de Antonio Palacios en Madrid. Solo cualquiera que lo conozca sabe de todas sus actividades a través de esta asociación del patrimonio, de defensa del patrimonio, cómo han luchado por evitar el expolio, la destrucción de muchos de los monumentos, las obras del propio Antonio Palacios. Tenemos últimamente incluso ese problema de las cocheras de Antonio Palacios, de Cuatro Caminos, en las que no solo se discute la autoría, sino la condición o cualidad específica de la obra, y sobre todo con un cierto abandono por parte del Ayuntamiento de Madrid respecto a sus responsabilidades en el respeto y conservación del patrimonio. Bueno, pues en este libro de Álvaro Bonet aporta muchas cosas que me han interesado profundamente como escritor de algunos de los artículos que va en ese otro libro. Por ejemplo, el hecho de que entre los dibujos, entre aquellos aspectos en los que se fija Antonio Palacios, no hay ningún, y Álvaro Bonet nos confirma sus viajes, entre otros sitios, a Viena, pero no aparece ningún dibujo de Viena, más que esos dibujos folclóricos de su hermano Pepe, a veces reseñados por el propio Antonio Palacios. No sé hasta qué punto, por tanto, la relación de Antonio Palacios con esa arquitectura vienesa tan repetidamente defendida por la historiografía de que es una de las influencias de la obra de Antonio Palacios, es real. Desde luego, no hay ningún documento en estos cuadernos que confirme lo mismo que la Alhambra, los viajes a Sevilla, los viajes a Málaga, la Alcazaba de Málaga, etcétera, etcétera, las iglesias románicas, la arquitectura histórica de Galicia, están representadas y analizadas en profundidad. Y esto me hace, yo sé que Álvaro Bonet está preparando la defensa de una tesis doctoral sobre Antonio Palacios, que espero que nos va a aportar muchos más datos, me gustaría insinuarle determinados caminos también de investigación. A ver, yo creo que si hay una relación de Antonio Palacios, nadie puede en este momento, a menos de que aparezca otro tipo de documento, afirmar la atención específica a la obra concreta material de Antonio Palacios en Viena.
Ahora bien, sobre Otto Wagner me estoy refiriendo, ni de la Steinhoff, ni de la Mallorca House, ni de la Sportparkasse, ni ninguna de las obras significativas de Otto Wagner en Viena. Pero tampoco la condición de modernidad de Otto Wagner está tan cercana a Antonio Palacios. Fíjense que Otto Wagner estaba incluido en aquello que él llamaba Nutzstil, es decir, el estilo conveniente o útil, pero que además hay un dato muy significativo. Cuando Otto Wagner cambia en la segunda edición de su libro Arquitectura Moderna, Moderne Architektur, le cambia el título y le pone Die Baukunst unsere Zeit, o sea, el arte de la construcción o de la edificación en nuestros tiempos. En el ámbito del debate alemán, de la teoría alemana sobre la arquitectura, ese cambio es muy significativo porque implica un paso hacia aquello que se llamaba utilitario, que es de donde viene el concepto de Nutzstil, o aquello que era la Wirklichkeit, es decir, la realidad, el realismo, y que, en cierto modo, sitúa a Otto Wagner en un principio intermedio, y en ese sentido sí podríamos considerar al propio Antonio Palacios, en esa modernidad que trabaja entre la presión de una condición tectónica e ingenieril de la arquitectura y aquellos que abusan del ornamento y de la selección gratuita de elementos simbólicos de la historia. Y, por tanto, en esa situación intermedia yo sí considero que es situable la posición de Antonio Palacios. Fíjense, además, porque Wirklichkeit, ese término tan usado por la teoría alemana de esos momentos, es wirklich, es decir, lo real, lo auténtico, pero tiene una raíz común, Wirk, con precisamente wirken, que es obrar o hacer. Y, por tanto, la relación entre el saber hacer, el construir, el edificar y, por tanto, el Kunst, que es el arte de la edificación, parece que, y no voy a seguir con esto porque me llevaría posiblemente a excesivo tiempo, me consumiría excesivo tiempo, sí que está marcando una cuestión importante. Yo por eso creo que precisamente hay otros aspectos de la obra de Antonio Palacios que me parece necesario revisar. Por ejemplo, en la biblioteca del Círculo de Bellas Artes, y Antonio Palacios tiene una vida muy activa como socio y un personaje ligado profundamente al Círculo de Bellas Artes, no en vano, al final fueron los propios socios los que se opusieron a la solución o resolución del concurso de arquitectura que lo había excluido, y fueron los propios socios los que reivindicaron la solución del proyecto de Antonio Palacios para que fuera finalmente el construido, y que en esta biblioteca, no lo sé, y eso los expertos como Álvaro Bonet espero que nos lo aclaren en su tesis doctoral, está la revista Der Architekt, la revista vienesa por excelencia de la obra. No sé si fue obra de Antonio Palacios el que pidió la suscripción a esa revista, a esa publicación concreta, o de alguna manera llegó y él también se utilizó. Es verdad que Otto Rietz, que muchos historiadores lo han sacado en el sentido de sus Skissen, esos dibujos escenográficos sobre la ciudad metropolitana, esas arquitecturas monumentales, sí tienen y tuvo una presencia y una influencia importante en la formación y en las referencias simbólicas de los arquitectos formados en torno a la Escuela de Madrid. Hay, sin embargo, otro dato que yo he recogido en un artículo que nos presenta unas similitudes muy especiales. Miren, el plan especial de Burhan, de 1893, que participa de aquella teoría que desde el imperialismo norteamericano, digamos, fue avasalladora, en cierto modo, en el mundo, acuñó el término de White City o Beautiful City. Es decir, esa tesis de la monumentalización de la ciudad, la condición escenográfica de la arquitectura para constituir el carácter de la ciudad metropolitana. Y
es fácil comprobarlo. Si uno mira el plan de Chicago de Raymond Burkhardt y ve esas perspectivas, esas panorámicas con las que Burkhardt pretendía trabajar en una iconografía concreta que le diera una condición específica a esa trama regular, neutra y homogénea de la trama Jefferson, nos encontramos con importantes similitudes con aquellos proyectos, sobre todo de los años 40, en la que en un cierto ya separación, ostracismo de la realidad concreta, digamos, de la mecánica concreta de la arquitectura madrileña, Antonio Palacios trabaja y propone una serie de proyectos utópicos sobre la Puerta del Sol, sobre la Plaza de Colón, sobre el Palacio de las Artes, y que tienen unas enormes similitudes precisamente con esos trazados escenográficos de Raymond Burkhardt. Yo no sé si en la biblioteca de Antonio Palacios llegó a tener referencia de ese nuevo Vitruvio, como se llamaba el Tratado de la Beautiful City, pero espero que Álvaro Bonet, con su capacidad de trabajo e investigación, nos desvele esos misterios en su próxima tesis doctoral. Y antes que nada quiero felicitarle precisamente por el magnífico trabajo y la magnífica edición sobre el cuaderno o los cuadernos de viaje de Antonio Palacios. Lo mismo que quiero felicitar a la editorial, que de alguna manera ha facilitado la accesibilidad a ese trabajo de Álvaro Bonet. Muchas gracias. A ver si esta pandemia nos permite vernos las caras con más claridad y no pasar tanto calor con estas medidas de prevención, que sin duda son necesarias todavía. Buenas tardes a todas y a todos. Yo ya me he presentado, soy Eva, alcaldesa de Porriño, y lo primero que quiero decir, bueno, ministra, vicepresidenta Yolanda, amiga, lo primero que quiero decir es el honor que para mí significa estar aquí en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en esta presentación. Yo conocí a Álvaro, sabía de estos cuadernos que cuando accedí a la alcaldía por primera vez, este es mi segundo mandato, cuando accedí a la alcaldía en 2015 me encontré con un tesoro abandonado. Bueno, estaba un poco a resguardo de posible, de un posible hurto o de que aquello se pudiera malbaratar y que todos los que estamos aquí, los ciudadanos, por supuesto, de Porriño, pudieran disfrutar de ello. Y a mí me parecía, y creo que a cualquier persona con un mínimo de cultura y de sensibilidad, le hubiera ocurrido exactamente lo mismo, me parecía que aquello había que ponerlo en valor. Hicimos un primer libro por la misma editorial que edita este de Álvaro Bonet, en Gallolarte, que era una viaje por Galicia, en el que centramos los dibujos, porque son cuadernitos, cuadriculados, pequeños, los dibujos son a lápiz, hay alguno que tenga pues algún trazo en color, pero que yo me imaginaba a este hombre viajando en tren, parándose en un sitio, sentándose y porque digamos que tenía esa peculiaridad para alguien absolutamente lego en la materia, ¿no? El trazar el dibujo sobre cuestiones concretas o detalles concretos de la arquitectura que estaba observando, y en algunos casos pues alguna anotación, alguna medida. Claro, cuando lo hemos puesto, como cuando pusimos esto a disposición de expertos, y quiero acordarme hoy de José Ramón Iglesias, profesor del Instituto de Porriño, falleció hace muy poco, pero defendió aquí su tesis doctoral sobre Antonio Palacio en este mismo
este mismo foro, y nosotros en Porriño todavía le debemos un homenaje. Y ese primer libro él colaboró en identificar muchas de las cuestiones que en esos dibujos él iba haciendo a medida que fue viajando y que necesitaba tomar apuntes o inspiraciones, que se han ido encontrando a lo largo de muchas obras de Antonio Palacios. De alguna u otra manera, él las integraba. Yo veo, paseando por Madrid, que hay un Antonio Palacio aquí diferente absolutamente del que tenemos en Galicia. Y al final siempre pienso que uno es lo que ha vivido. Todo se modula mucho pues porque te educas, pero al final el medio en el que te desenvuelves cuando eres pequeño, eso te forma la sensibilidad y la personalidad. Y Galicia y Porriño concretamente es un sitio donde la piedra abunda, y una de nuestras mayores industrias, no ya ahora, pero lo fue en su día, fue la industria del granito. Y Antonio Palacios, que era de Porriño y lo conocía, hay un montón de dibujos de lo que llamamos nosotros en Galicia penedos. Yolanda sabe a lo que me refiero, son grandes bolas de granito que aparecen en el monte, es que la palabra es preciosa. Pues él las dibuja con algún niño por encima. Creo que esa faceta de dibujante o de acuarelista, desde luego, es fantástica porque no se conoce, ¿no? Pero lo que digo es que sí que llama mucho la atención, conociendo la obra de Palacios, lo diferente que es Antonio Palacios cuando ha trabajado en Madrid, ya sea en el metro. Yo estuve con el facsímil, creo que os ha quedado un facsímil fantástico. Antes de que lo inauguraran, estuve allí. Lo hizo una empresa de Porriño, que además yo estaba rondando por allí, me asomé y ya salió Viña y ya me llevó para adentro y tal. Y estaba uno de los leones que conforman el templete, estaba abajo. No creo que le quite un ápice, pero te imaginas que creo que las obras están pensadas para el sitio que va a tener esa utilidad. Siempre pensé que el templete algún día debía servir a eso para lo que se creó, que se fue a Porriño porque aquí en Madrid no lo quisieron, hay que decirlo, con toda la pena del mundo, pero en Madrid pensaron tirarlo y alguien de Porriño pues se lo llevó para Porriño, y allí está en un sitio un poco triste, delante del cementerio, para más tristeza, pero bueno, tenemos la idea de hacer un auditorio y que tenga una utilidad, que sea la entrada, porque pensamos soterrarlo. Bueno, eso es una de las muchas ideas que se nos van ocurriendo. Pero sí que estuve en eso, pero bueno, no es un incunable, es fácil de reproducir, y teniendo todavía canteros, gente con tanto oficio como hay en Galicia. Estuvo la empresa que se encargó de esto, era de Porriño, de canteros de Porriño, y se trajeron a un cantero de los que pican la piedra, se lo trajeron de Tomiño, es muy cerquita de Porriño, de Tui. Y la verdad es que me sentí muy orgullosa de cómo estaba quedando. Lo importante es que nosotros como administración, y ya sin enrollarme más, nosotros como administración nos toca poner en valor y facilitar que el conocimiento llegue a todas las manos. Entonces, esa historia que contaba cuando nos encontramos una joya auténtica, lo sabe Álvaro porque estuvimos con planos, con acuarelas. Encontramos una acuarela gigantesca que era, no sé, es de 1916, allí está, todavía no la he marcado. Allí está, era un proyecto de Fascistorium hecho en el año 1916, en plena Primera Guerra Mundial, que era un proyecto para dividir, de frontera, para dividir dos estados, ¿no? Así con un estilo, para mí, Art Deco, una cosa extraña, pero desde luego magnífico. Es una acuarela magnífica, y todo esto, esa faceta que él tiene de pensar los espacios, de dibujarlos, y que quedaron, voy a contar en dónde quedaron en un trastero en Madrid, y alguien que heredó o que se encontró con los dibujos, con este material, nos dijo, no a mí, a un alcalde que me precedió, Raúl Francés, del BNG, que no sé si lo recuerdas,
pues le ofreció tener esta, si lo queríamos, porque si no se desharían de ello, claro. Es echarte las manos a la cabeza como alguien pueda pensar en que eso, bueno, pues pueda no tener ningún valor, ¿no? Y afortunadamente lo hemos conservado, se lo hemos dado a gente que lo ha cuidado muy bien y que va a hacer que todo el mundo pueda saber, que tenga interés en saber cómo se hacen las ciudades, cómo se construye, cómo se piensa, y no solo los edificios, porque Antonio Palacios también fue un urbanista, ¿no?, como explicabas antes, y en Vigo, por ejemplo, pues hubo el proyecto de Plan General de Ordenación que nunca se llevó a cabo, pero ahí lo dejó. Bueno, pues todo esto que da mucho más luz a muchas de las obras y de los proyectos de Antonio Palacios nos acerca más al personaje, y yo pues eso, decir gracias, Álvaro, por tu trabajo. Muchas gracias por tu trabajo, porque a mí me toca representar bien a mi pueblo, a mi concello, dejarle en el sitio que se merece, con mayor o peor fortuna, pero creo que cumplimos con una de nuestras misiones como representantes de las instituciones públicas, que es poner en valor lo bueno que tenemos y lo bueno que somos, porque al final esto nos hace buenos a todos. Muchas gracias. Pues yo no sé cómo darte las gracias. Realmente es un súper regalo. A ver, yo me he criado, tú lo sabes, con Antonio Palacios. No por la edad, Juan Miguel. Mi primer maestro en la escuela había hecho esa primera tesis de Mezqueta sobre Palacios. Y aprendí a ser arquitecto viendo las obras de Palacios aquí. Y encontrarme ahora de nuevo a alguien haciendo una tesis sobre Palacios y un libro maravilloso es el regalazo, pero el regalazo completo, o sea, se cierra el arco por completo. Yo me he pasado un año de pandemia con Palacios. Por fin he podido sacar a mis alumnos a la calle. No podíamos, estábamos en la pandemia. Yo doy 2 clases, doy análisis de la arquitectura en la segunda parte del curso y en la primera doy análisis de la imagen de la ciudad. Voy con ellos caminando por toda la ciudad, les voy preguntando lo que ven y les voy haciendo que ellos analicen, que me lo cuenten. Y uso a Palacios, uso muchísimo a Palacios. Empiezo por la zona del Palacio Real, pero luego sigo con todos los edificios de Palacios, uno detrás de otro. Y vamos mirando las esquinas, y las esquinas del edificio de la Gran Vía, y cómo por un lado la esquina no es importante, pero en el otro lado de pronto se abre. Y hago que sean ellos los que me lo cuenten. Llegamos hasta aquí, nos metemos dentro del Banco Mercantil Industrial, nos peleamos para ver cómo la torre de aquí se la come tranquilamente la Minerva, porque la figura humana la ves todavía mucho más que un elemento masivo, y cómo Palacios compone con ello, o cómo juega con las cariátides directamente, o cómo es el más moderno con la planta más grande directamente en el edificio de Correos. O como la leyenda dice que se quedó tan encantado Elío Otamendi de lo que habían hecho que pusieron los 2 nichos para las estatuas de los arquitectos en una esquina y en la otra, y el pueblo de Madrid, muy desagradecido, nunca se lo puso. Aprenden a ser arquitectos cuando están en primero viendo a Palacios. Se vuelven locos viendo a Palacios. Luego les enseño Moneo. Pero empiezan primero con Palacios. Y empiezan a entender lo que es la arquitectura, lo que puede ser la modernidad, lo que son las columnas, cómo se compone esa arquitectura. Y entiendan lo que es ser el arquitecto que le da la imagen por completo a una ciudad. Absolutamente por completo a una ciudad. Y luego me encuentro de pronto que sigues investigando sobre Palacios, que invades mi Instagram con un proyecto Palacios directamente. Ministra, yo es que lo conocí antes de que naciera. Sí, realmente, su madre y yo éramos los 2 investigadores que trabajábamos en el Archivo General de la Administración juntos. Mercedes, que luego encima se casa con un Bonet. Pero este niño lleva, con su tío Bonet, me he pasado la vida
trabajando. Tiene sangre de investigador por todas partes, absolutamente por todas partes. Y además es igual de terco que la parte de Bonet, igual de terco que su madre. Igual, absolutamente de terco. En vez de estar preparando lo de este libro de ahora, lo que estaba era inflamando Instagram diciendo, y han tirado las cocheras, y encima me han tirado las cocheras en estos días. Y evidentemente les va a hacer pagar que le hayan tirado las cocheras. Lleva defendiendo esta ciudad muchísimos años, piano a pianito. Si no, la tesis ya estaría escrita. Pero tiene esa especie de espíritu de servicio y de entender lo que es la comunidad y entender lo que es el vivir juntos, y que los arquitectos, aparte de que seamos unos señores pesadísimos, que nos vistamos de negro, pero hacemos también otras cosas. Para mí es un orgullo que hayas salido de la escuela, Álvaro, y yo te haya tenido de estudiante. Para mí es un orgullo que Palacios haya salido de mi escuela. Tú lo sabes, hace 3 años teníamos un problema de overbooking. Se terminaba el plan de estudios de la Escuela de Arquitectura de doctorado. Y entonces habíamos estado leyendo tesis doctorales hasta en el cuarto de baño, literalmente. Había como 300 doctores acumulados de los años. Teníamos más doctores que muchos alumnos tenían escuelas enteras de mi Politécnica. ¿Y dónde diablos les ponemos un birrete? El rector dijo, ya os busquéis la vida, literalmente, porque yo no puedo ocuparme de eso. Teníamos que irnos a otro lado. Los de mi universidad, que son muy suyos, alquilan hoteles lujosísimos, historias. Dije, pero es que somos arquitectura, tenemos que hacer algo completamente distinto. Y Palacios es la solución. Le pedí a la alcaldesa Carmena que nos dejara correos. Y nos dejó correos. Y investimos a toda una promoción gigante de doctores de la Escuela de Arquitectura en el edificio más emblemático y más importante que había hecho un alumno de la escuela, el que marcaba completamente esta ciudad. Juan, tienes razón, todo el mundo quiere tener un Palacios y lo ha ido ocupando, hasta tú mismo. Hasta tú mismo te has ocupado de ocupar este. Una vez que lo ocupaste, no ha habido forma de que te sacaran de aquí. Lo entiendo perfectamente. Hay que tener un edificio de Palacios en la vida y además, eso sí, hay que felicitarte por el uso magnífico que le has dado. El uso maravilloso que le has dado y lo bien que lo has hecho desde aquí. Para nosotros es algo sentimental. O sea, Palacios no es solamente el arquitecto de estudiar, es esa esquina de aquí abajo, esa columna porreta pequeñita que hay al lado de la pecera, absolutamente maravillosa. Es ver el edificio de Maudes y volverte loco, o recorrerlo, o irme a Vigo en mitad de la pandemia también el verano pasado. No llegué a Porriño, alcaldesa, perdóname, pero me fui a Galicia, mis genes gallegos y mi novio Isidro. Por cierto, Isidro ha venido porque te quiere conocer a ti, ¿eh? O sea, nunca va absolutamente a nada mío, pero es fan tuyo, con lo cual luego te lo tendré que presentar. Pero estuvimos instalados en Galicia, recuperamos los genes gallegos, porque Isidro es de Murcia, pero él ha decidido que es gallego. Y nos instalamos tranquilamente a Playas Gallegas a ver a mi antigua novia gallega y, evidentemente, había que ver Palacios. Y me fui a Vigo, que lo único que vi son las 2 cosas de Palacios, y me volví corriendo a Hueu porque nos daba muchísimo miedo lo que estaba pasando en ese momento. Álvaro, de verdad, no sé cómo agradecerte el que hayas ahora, primero, el que hayas defendido la obra de Palacios de una forma tan clara, el que defiendas la ciudad, el que nos defiendas a todos, esa generosidad, esa forma de hacerlo. Y luego, que el libro está muy bien escrito. Encima está muy bien escrito. Y encima la selección de los dibujos es fantástica. Me he encontrado un dibujo que, lo siento Juan, ya sé que lo tendría que conocer. Un dibujo estupendo, con el jardín delante, que he entendido de verdad esta fachada. ¿Sabes también por qué el libro está muy bien? Porque has hecho lo que te ha dado la gana con él. Que era lo que hacía Palacios en sus dibujos. Dibujaba para él, dibujaba lo que le daba la gana y dibujaba y anotaba lo que quería. Es precioso como lo habéis hecho. Alcaldesa, muchas gracias por preservarlo.
y por ponerlo en sus manos. Y es muy bonito ver el tamaño de su letra al lado de ese dibujo enano y que tú te enteras del tamaño del dibujo viendo cómo está escrito. Espero que la tesis esté igual de maravillosamente escrita que esto y espero que esta mesa se convierta algo así como en una parte del tribunal de esa tesis. Con lo cual ya te estoy emplazando a que por lo menos con Juan y conmigo tienes que considerar. Hay más arquitectos, hay más directores de la escuela vivos que podríamos localizar. Gracias, Álvaro, por haberme invitado. Gracias, alcaldesa, por haberos quedado con el edificio que Madrid no quiso y que nos enfadó muchísimo a todos cuando pusieron esa horterada de fuentecita ridícula en vez del edificio de Palacios. Y Juan, muchas gracias por recibirme aquí. Y también le tengo que dar gracias a Álvaro, que ha conseguido volvernos a sentar juntos a ti y a mí en una mesa, que eso es maravilloso. Antes de pasarle la palabra a Ana Belén Berrocal, decirle simplemente a Manuel Blanco que si no se ha sentado antes conmigo es porque no le he dado la gana. Y además explicar también una cosa, que la transformación de esta institución cultural no solo se debe a mí, aunque lleve tantos años, sino a una junta directiva y a todos los trabajadores de este círculo que con su sacrificio y su esfuerzo han conseguido hacer del Círculo de Bellas Artes lo que es hoy. Y la culpa de mi permanencia no la tengo yo, la tienen los socios que cada 4 años me vuelven a reelegir. Muchas gracias. Bueno, yo me apunto a ese tribunal de tesis cuando toque. Buenas tardes a todos, a la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, a mis compañeros de mesa con los que comparto el privilegio de acompañar a Álvaro Bonet en la presentación de su libro y a todos los asistentes, muchos de ellos buenos amigos. Decía Luis Borges que un libro, independientemente de su género, es una extensión de la imaginación y de la memoria. Añadiría, humildemente, que uno bueno lo es, además de la belleza. Y hoy presentamos un buen libro, un libro magnífico por diversos motivos. Primero, porque nos ofrece un material inédito, o al menos conocido por muy pocos, que nos transporta al mundo más personal e íntimo de Antonio Palacios, una colección de dibujos a mano alzada que se aleja de la mirada clásica sobre el legado profesional del arquitecto, para incardinarse en la percepción personal de Palacios, en su memoria, en la interpretación de los lugares que visita y los paisajes que recorre, en una suerte de ensoñación en algunos casos. Por ello, esta colección de estampas, por sí sola, ya resulta tremendamente valiosa, como han manifestado algunos de mis compañeros. Si consideramos, además, el rigor y la pasión con la que Álvaro Bonet ha redactado los textos introductorios y los que acompañan a los dibujos, así como la belleza y creatividad del diseño del libro, creo que es justo afirmar que estamos frente a un texto magnífico, como ya les había adelantado. Esto indudablemente es mérito de su autor, de Álvaro, y también de la editorial viguesa Engayolarte. Este tipo de publicaciones, que divulga con rigor la obra, en este caso, de un arquitecto tan relevante como Antonio Palacios, presenta el valor añadido de proporcionar a la ciudadanía las capacidades y conocimientos críticos necesarios para convertirnos en ciudadanos empoderados, de pensamiento independiente, críticos y sensibles. Y esto me parece clave en un momento en que la cultura del tuit se está imponiendo y en que una parte significativa de la sociedad construye su cosmovisión en base a titulares, sin contrastar la veracidad de los mismos ni profundizar en demasía, lamentablemente, en su contenido. Advierten ustedes, sin duda, un leve cambio en el tono de mis palabras, que quisiera culminar con la manifestación del disgusto. En realidad tenía puesto profundo disgusto, pero me han aconsejado en casa que no dramatice, pero no puedo evitarlo. Del disgusto que, como ciudadana y como ingeniera de caminos, amante de la historia de la ingeniería civil, me suscita el desmantelamiento de las cocheras de 4 caminos. Obra en la que intervino Antonio Palacios, además de relevantes ingenieros de la época, como Tamendi o Carlos Mendoza. Una construcción no solo de interés artístico e histórico, sino de interés constructivo, por lo vanguardista y estilizado de sus diseños.
Una obra en la que el trabajo del ingeniero y el del arquitecto se fusionan, creando todo un símbolo de modernidad, no solo en la ciudad de Madrid, sino en toda España. Dicen que los paisajes son la manifestación física de las sociedades que los habitan. Me gustaría pensar que publicaciones como la que hoy nos reúne en este magnífico espacio del Círculo de Bellas Artes contribuirán a la transición hacia una sociedad sensible y respetuosa con su memoria, con su paisaje construido y con su legado cultural. Sería magnífico que nuestro querido Madrid contase con un museo del metro en las cocheras de Cuatro Caminos, pero esto, me temo, forma parte ya del mundo que reconoce Álvaro en su libro cuando describe algunos de los dibujos de Palacios como fantasías arquitectónicas, ilusiones de un mundo en potencia que podría haber llegado a ser, aunque finalmente no. Retomando mi valoración sobre el libro, Trazar la mirada, cuaderno de viaje de Antonio Palacios, concluyo destacando que, bajo mi punto de vista, esta publicación suma 3 características necesarias para hacerla un texto de referencia. La primera es que el contenido es de altísimo interés. La segunda es que la forma en que se muestra y se comunica ese contenido es brillante. Y la tercera es que el receptor satisface todas las expectativas que puedan generarse con un texto de este tipo. Bueno, ahora que ya nos conocemos mejor, me permitirán que para finalizar les haga una personal y oscura confesión. Y es la envidia que en realidad me produce la publicación de libros como este. Pero no se confundan, no es una envidia hacia el autor, a quien le tengo un gran cariño desde hace mucho tiempo, sino una envidia profesional por la capacidad del gremio de arquitectos. Juraré no haber dicho esto en otros ámbitos, que nadie grabe. No, en serio, por la capacidad del gremio de arquitectos de poner en valor el legado de sus antecesores y de transferir ese conocimiento a la sociedad en su conjunto. Esto es algo que la ingeniería de caminos no ha logrado, a excepción de reconocidos autores y publicaciones. Pensar en la arquitectura, como antes bien nos contaba Manolo, es un ejercicio extendido entre los arquitectos. Ya desde las escuelas, y particularmente desde la Escuela de Arquitectura de Madrid, se les educa para reflexionar, inspirarse, apoderarse de la historia de la arquitectura. Solo así se explica la publicación de libros maravillosos como este. Pienso que esa falta de reconocimiento de mérito de la ingeniería civil por parte no solo de los ingenieros, sino también del común de la sociedad, más allá de su valor de utilidad, explican, al menos en parte, que al mismo tiempo y por parte de la misma administración pública se estén desmantelando las cocheras de Cuatro Caminos y levantando la réplica del templete de Gran Vía. En fin, ingeniería y arquitectura, arquitectura e ingeniería, una combinación que Antonio Palacios y otros arquitectos e ingenieros de la época supieron conjugar muy bien. Así encontramos ejemplos destacados del estilo ingeniería-arquitectura, como así lo definió Casto Fernández Sou, alumno de Antonio Palacios, al referirse a esas colaboraciones estrechas entre ambas profesiones. El resultado fueron obras civiles de una calidad estética y una expresividad formal sin precedentes. Me complace enormemente, Álvaro, formar parte de esta mesa porque creo que de alguna manera se reconoce así la faceta ingenieril de un arquitecto que dejó, como bien se ha advertido en esta mesa, profunda huella arquitectónica en Madrid, también en Galicia, pero que supo incorporar principios ingenieriles en sus realizaciones y, sobre todo, que colaboró de manera determinante en la construcción de obras civiles muy relevantes, como la presa de Mengíbar, la del Tambre o el ya referido Metropolitano de Madrid. No quisiera alargarme más, solo concluir diciendo que aventuro que este libro será el primero de otros fantásticos con los que Álvaro Bonet nos va a sorprender en el futuro. Los que conozcan a Álvaro sin duda estarán de acuerdo conmigo y los que no, pues tendrán que darme la razón en algún tiempo. Gracias, Álvaro. Bueno, pues me toca, creo. Lo primero, creo que, como veo mucha gente abrazada, no sé si es posible bajar un poquito el aire acondicionado, que creo que no se están abrazando porque se quieran mucho, sino porque a lo mejor está calculado para el doble de aforo, pero obviamente, pues si se puede bajar un pelín.
Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a la mesa por haber aceptado el estar hoy aquí, a todos ustedes en el público por haber venido, que en general pues hay mucha parte de familia, amistades. Muchas gracias de verdad, Yolanda. Para mí es un auténtico honor que hoy nos acompañes aquí, como gallega que eres también. Pero también porque sé que venir a estas cosas para una persona que tiene pues un cargo tan importante en el gobierno y que bueno, pues que tienes unas labores que hacer, me parece pues que te lo agradezco de verdad. Agradezco también a Miguel Montejo, que es concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento, y bueno, por supuesto, al Concello de Porriño, a todos los acompañantes, a mi familia, os diría uno a uno, pero bueno, que de verdad que os quiero a todos. Muchas gracias. Quiero agradecer también a Alberto que haya venido, porque Alberto... Alberto es un puntal para mucha gente de los que estamos aquí, es un referente. Y Vicente, que ya no nos puede acompañar, pero que siempre llevamos en el corazón, Alberto. Y perdona porque no quería... Pero bueno, creo que era necesario hablar de Vicente Patón también en este foro. Y bueno, como ya han dicho, cuando empecé la carrera, Juan Miguel era el director de la escuela. Ahora, cuando estoy empezando la tesis, lo es Manolo. Así que también les agradezco muchísimo, alcaldesa, por estar aquí, por haber custodiado eso y sobre todo por haber confiado, sin saber que iba a salir lo que salió, por haber confiado en nosotros, en la editorial y en mí como autor, pues el poder hacer este libro. Ana, muchas gracias también, que el año pasado contó también conmigo para participar en un libro sobre energía nuclear, algo que es absolutamente absurdo o insólito en mi currículum, porque era sobre el proyecto ITER en Francia de energía nuclear de fusión, que es un sueño también del futuro. Entonces, bueno, pues, ¿por qué no estar pensando un poco entre el pasado y el futuro? Pues ir dando tumbos de un lado para el otro y entre medias vivimos el presente, ¿no? Que es donde estamos. Y bueno, pues quería acompañar la presentación con unas imágenes. Yo creo que se ve bien, no sé si a lo mejor convenía cerrar un poquito... Aunque dejarán... ¿Se ve bien? Ah, bueno, pues así no dejamos de ver el Palacio de Comunicaciones por allá. Antonio Palacios nace en Porriño, estudia en Pontevedra el bachillerato y viene a estudiar la carrera a Madrid. Y no podemos decir que sea netamente gallego, pero tampoco madrileño, es las dos cosas a la vez, ¿no? Una por nacimiento y otra por derecho. Murió aquí, aunque luego pues también se lo llevaron a Porriño, así que en Porriño están coleccionando todo lo que pueden. Yo también, o sea que en las subastas tendremos conflictos. No, seguro que no, porque no puedo competir contra un ayuntamiento, pero nada, pues Palacios es un tipo sensacional. Yo creo que también se establece, al estudiarlo, se establece una especie de diálogo. Es como si se aparecieran en holograma y le estuvieras preguntando cosas que no te responde porque es como un invitado de piedra, y entonces tienes que ir adivinando por los gestos, por cada cosa que hace, que hizo, que dejó escrita o dibujada, y que al final, como no hay un archivo, no ha constituido ningún fondo personal, acaban siendo como retazos sueltos y también es muy apasionante, es casi investigar así es hacer una labor casi forense, ¿no? de reconstruir el lugar del crimen y el asesinato, en este caso la construcción, porque Palacios construía y no destruía, que esos son otros. Así que en su faceta de arquitecto, también profesor, aquí le vemos con los alumnos y con Ricardo Velázquez Bosco en el Cairo, que viajaron a Egipto, también rodeado siempre del mundo artístico y de un grupo de intelectuales muy
próximos a la cultura gallega, reivindicando la cultura gallega después de, en ese principio de siglo donde después de las colonias, pues la pérdida de las colonias, claro, pues España parecía que se tenía que preguntar a sí misma quién era o qué hacíamos y cómo teníamos que seguir adelante. Y cómo, a pesar de sus profundas, a lo mejor, discrepancias políticas, sin embargo, les unía a Galicia. Y en esta foto de la exposición de arte gallego, ahí tenemos a doña Emilia, con Palacios detrás, pero también están Castelao o el pintor Llorenzo o Álvarez de Sotomayor. Como sabrán ustedes, pues Álvarez de Sotomayor fue muy del régimen franquista y en cambio Castelao fue el principal impulsor del Estatuto Gallego antes de la guerra, que se aprobó, por cierto, se aprobó el Estatuto Gallego en junio del 36 y no llegó a entrar nunca en vigor por causa de lo que ya saben que vino después. Por eso mismo, pues también en el círculo intelectual pues había también intercambios, ¿no? Y así tenemos estas dos obras de Bonhome, que era uno de los escultores gallegos que hizo este busto de Antonio Palacios, o esa lápida de doña Emilia en la casa de la calle Princesa, que ya no existe, y que afortunadamente por lo menos la pieza fue recuperada de la demolición. En Madrid normalmente siempre acabamos recuperando alguna cosita. Espero hacerme con algún ladrillo de las cocheras, eso también lo digo. Bueno, pues como constructor, Palacios también fue una persona que estuvo a pie de obra, por eso los detalles importan y por eso está bien resuelto, porque el arquitecto era un fanático de la arquitectura realmente, o sea, era un apasionado. Aquí le vemos en la terraza de su casa, de su estudio casa en la calle Cedaceros, que fue también demolida, pero la fachada se conservó y ahora la están rehabilitando. Ahí le vemos en la terraza con la sala donde estamos ahora mismo en este momento celebrando este acto. Luego han aparecido fotos como esta que están en el fondo de Porriño, que está en Sevilla, o sea que vemos también ese carácter humano, bondadoso que tenía. Aquí le vemos en la exposición de Sevilla, el año 29. No quería dejar de poner esta foto porque me parecía de justicia que vieran ustedes a Palacios delante de la Catedral de Santiago. Esta foto está en el libro, no obstante. Y esta, pues una curiosidad, porque está en el Teatro García Barbón de Vigo, obra también suya, y que está saludando tras contar al público apasionado el futuro Vigo, el Plan de Vigo, que fue aprobado y luego derogado por los tribunales. De aquí quería entrar un poco más en harina a hablar del libro. Ya se ha mencionado, la alcaldesa ha hablado de Moncho Iglesias Veiga. Moncho es una persona absolutamente generosa, también un investigador apasionado, autor del cuaderno de Una viaxe por Galicia. Es quien me puso en contacto con la editorial y quien me impulsó a hacer este libro, con lo cual le estoy también muy agradecido. Moncho falleció en noviembre a causa de un cáncer, pero llegó a ver, por lo menos a leer el texto, y llegó a ver el libro sin maquetar, o sea que por lo menos supo cómo había quedado, y estaba muy orgulloso también, y yo, bueno, pues le agradezco la oportunidad, porque Moncho es de esas personas también inolvidables. He coincidido con él muy poco en la vida, porque él se ha ido, y en este breve lapso que tuvimos, pues tuvimos oportunidad de hablar muchísimo de Antonio Palacios, de intercambiar mucha documentación, mucho material, mucha pasión, y bueno, siempre lo recordaré con muchísimo cariño y agradecimiento, ¿no? Este libro de Una viaxe por Galicia tenía en su interior unos dibujos que son estos de las libretas, que curiosamente, y esto también, pues las casualidades de la vida, resulta que lo que estaba croquizado en las libretas correspondía con un dibujo a tinta que compré sin saber que era de Palacios, ¿no? Pero algo me olía por la situación en que lo compré, pues un anticuario. Y resulta que aparecían dibujos que también estaban en la lámina a tinta, de manera que escribía Moncho, y ahí fue donde empezamos a decir, bueno, esto es alucinante, tal, y la relación, el diálogo, que luego también me puso en contacto con Jesús Ángel, que está aquí con nosotros. También te agradezco, Suso, que hayas venido desde Galicia.
y que es el comisario, bueno, luego lo verán, de la próxima exposición que se va a hacer sobre Palacios. El caso es que entendimos que esta repetición del dibujo pues, en croquis y a tinta se debía probablemente a otro oficio que tuvo Palacios en divulgar el patrimonio histórico gallego en muchas de las publicaciones locales, como aquí esto que vemos en otra libreta resulta que corresponde con un dibujo que se publicó en uno de los, no sé si era el Correo Gallego, publicó este dibujo pasaba a tinta, entonces esta faceta de publicador, divulgador del patrimonio, creo que también era interesante reseñarla y un poco era el punto de nexo entre bueno, en eso que se estaba avecinando, ¿no? El fondo ya lo ha contado la alcaldesa. Efectivamente, pues también hay que señalar qué es lo que ha quedado. No sabemos qué más cosas habría o qué no habría. A lo mejor había más dibujos, está más equilibrado, porque realmente la mayor parte es de Galicia. Pero no sabemos de sus múltiples viajes, incluido el de Egipto, si haría dibujos o no. En una entrevista que por cierto, le hace Evaristo Correa Calderón, que es el tío de mi padre y de la prima Chitina, que también nos acompaña hoy, Evaristo, que fue el maestro de Lázaro Carreter, un escritor, le llegó a hacer en el año 18 una entrevista a Palacios en su estudio de Cedaceros y le preguntó por su infancia y Palacios le decía que su padre, Isidro Palacios, había construido por los ferrocarriles del norte de Portugal y la línea de Orense-Vigo, de manera que conservaba incluso una libretita con dibujos de los utensilios y de los túneles y tal. Eso obviamente pues no ha llegado hasta nosotros, más que a título informativo. Estas son las libretitas, no son gran cosa de tamaño. Bueno, pues lo que suele llevar un arquitecto en el bolsillo para comodidad y tomar apuntes en los viajes, ¿no? Algunas en espiral, otras que se podían recortar los dibujos. Y bueno, en cuanto al contenido, no voy a especificar todo lo que hay en el libro, que para eso está el libro, pero sí quiero dar unas pinceladas para entender qué material se encuentra, porque interpreta, sobre todo le llama mucho la atención el románico en Galicia, todo lo atávico, el románico y lo más vernáculo, como en este caso ese ejemplo tan raro que es Santa Eulalia de Bóveda en las afueras de Lugo capital, que es un ninfeo romano del siglo III y que es un ejemplo insólito, no solo en Galicia, sino en toda España. Palacios también pues, viaja por Málaga, por Granada. Aquí tenemos, por ejemplo, estos apuntes de la Alhambra. Cabe también señalar que Palacios fue maestro de muchos grandes arquitectos, entre otros Leopoldo Torres Balbás, que fue restaurador de la Alhambra, siguiendo también las líneas que había marcado Ricardo Velázquez Bosco, que fue a su vez maestro de Palacios. O sea que todos se van pasando como el testigo unos a otros. Y en la época que Palacios hace la visita a la Alhambra ya estaba de restaurador Torres Balbás. Una faceta muy desconocida quizá que descubre o que de alguna forma dibuja, y nunca mejor dicho, este fondo, es el interés que tuvo Palacios por la Alcazaba de Málaga, que entonces en la época estaba invadida de caserío y fue uno de los monumentos que desde el Ministerio de Instrucción Pública se plantearon recuperar. Y parece que Palacios tuvo un papel decisivo en la reivindicación y en el estudio de la Alcazaba antes de su restauración. Hay algún otro apunte de obras como la de Carballiño, que haría más tarde, y bueno, alguna parte escrita que nos refiere a proyectos que no estaban en las libretas y que empezaron a darme a mí la idea de que había que reunir también esas cosas que no estaban en el fondo de Porriño, pero que indudablemente se conectaban y terminaban de completar ese perfil, de manera que contamos con algunas ilustraciones como esta propuesta de la Plaza San Martiño, que es una propuesta netamente de Palacios. La plaza se llegó a abrir, pero no se hizo su proyecto porque tardó demasiado en desarrollarse, y esto pues está en la Catedral de Ourense, se conserva en el archivo diocesano.
Esto sí está en el fondo de Porriño, es las oposiciones, el hito que se refería la alcaldesa antes, es unas láminas gigantes que son el ejercicio de oposición que no sacó adelante Palacios. En la escuela ahí dejó la docencia en el año 16 y es curioso porque precisamente siendo en plena guerra mundial está dedicado este monumento a la paz de las naciones. Otro de los elementos que había en Porriño era algún proyecto perdido como este casino para Madrid, casino municipal para el ayuntamiento, que se iba a haber situado en el Paseo de Rosales y que infelizmente no se llevó a cabo, aunque si se hubiera llevado a cabo con la guerra probablemente tampoco existiría, con lo cual estamos en paz en ese sentido. Otros dibujos aledaños que empezaban un poco pues, a decirme a mí la idea de que había que completar esta visión eran los dibujos artísticos que no eran netamente proyectos o digamos licencias de construcción municipales, sino que tenían un punto artístico, como esta Torre de Vigo que la llega a hacer en la calle Urzaiz su discípulo Pascual Bravo, autor de la Escuela de Arquitectura, o este Círculo de Bellas Artes que ven aquí, que se conserva en la Real Academia de Bellas Artes. También empezaron a aparecer otras piezas sueltas, como pinturas. En este caso vemos este Cristo de Málaga, de Pascual de Mena, el Cristo de Mena, perdón, que desapareció en la guerra. Esos tinglados del puerto de A Coruña, que están en una colección particular y que también han tenido a bien cedérnoslo. Otros dibujos conservados en Madrid, en el Museo de Historia, o algunos publicados en la época que se desconoce su paradero, pero que también parecía interesante incorporar. Como no, el metro y bueno, colecciones particulares que han aceptado colaborar y compartir estas maravillosas acuarelas, siempre desde ese punto de vista de no llegar a ser netamente dibujos de planos de arquitectura, aunque obviamente no se nos escapa que no dejan de ser alzados, pero con un punto artístico. Esto era la propuesta de Palacio de las Artes para la Plaza de Colón, que constituyó además su ejercicio de entrada en la Academia de San Fernando. El único edificio de licencia que me he permitido, y es a su vez idem, una licencia, en el libro es este edificio de Zaragoza, porque es la única obra que hay en Aragón de Antonio Palacios y además no estaba recogido dentro del corpus de obra de Palacios, por lo tanto era también de alguna forma inédito compartirlo. La libreta que se ha mencionado también al principio, Juan Miguel ha hecho referencia a ella, es una libreta que está en manos de los descendientes de Palacios, que apenas conservan nada, pero tiene esta libreta que era muy interesante, era un diario de viaje que hicieron su hermano, el hermano de Palacios, Pepe, que fue alcalde también de Porriño, si no me equivoco, y construyó la Botica Nova, efectivamente. Bueno, pues viajaron juntos por Europa en 1907 y dejaron esta libreta en la que los dibujos son de Antonio. El libro, por último, pues quería decir que se han incorporado fotografías que contextualizan. Pueden ustedes ver a Federico García Lorca en aquella foto en Betanzos. La gracia es que Palacios dibujó el remate, aquel del jabalí famoso de los Andrade, que está arriba en el remate de la iglesia. Y otras fotografías que bueno, estas las hizo mi abuelo. Esto no está puesto en el libro, pero lo comparto ya aquí, porque me parece curioso que algunos de los escenarios que aparecen luego en los dibujos, como la playa de Riazor, pues están fotografiados por mi abuelo en 1918, con lo que tiene también de gracia ver pues, que se iba a la playa con canotier o con esos vestidos de domingo, ¿no? Y, por supuesto, pues acompañan otra serie de dibujos como estos de Otorriz o de su maestro Mélida, Arturo Mélida, o de discípulos como Castro Fernández Shaw y Muguruza. Y otro también muy curioso, que es este Castro Gil, que está dedicado a Antonio Palacios, ¿no? Son también piezas inéditas y que de alguna forma pues, contribuyen a recrear ese mundo Palacios que está expuesto en el libro.
Les decía que dejaba para después hablar de la exposición de Vigo, de la que Jesús Ángel Suso es el comisario. Bueno, se ha hecho una labor, también ha contado conmigo y le agradezco muchísimo el haber podido participar. El nexo también fue Moncho, y que también participaba aquí. Es una exposición que ha costado mucho sacar adelante. Parece ser que va a ser ya en septiembre, pero bueno, por la pandemia pues se fue retrasando N veces y ya Suso estaba desesperado pensando, bueno, esto no sale, pero al final sí. Lo curioso es que el libro ha salido antes que la exposición, que suele ser al revés. Y bueno, en parte la aportación que también anuncia un poco la temática de lo que va a ser mi aportación a través de la tesis doctoral es hablar de la arquitectura industrial de Antonio Palacios. Aquí vemos la construcción de la central del Tambre y otra serie de piezas que han aparecido absolutamente inéditas, desconocidísimas, como estos talleres Grasset, que eran metalúrgicos, en 1904, donde ya construye una solución muy parecida a la de las cocheras de Cuatro Caminos. O esta fábrica de abonos químicos que estaba en el Cerro de la Plata, en Atocha, que es una pieza también singularísima, hecha de madera además, que obviamente ninguna de estas piezas se conserva. O esta presa de doble curvatura, que no existían todavía en España. O sea, que en esa faceta que decíamos de ingeniero, en esta propuesta que hacía de recuperar el canal de Guadarrama del siglo XVIII para abastecimiento. Y, por supuesto, Cuatro Caminos como elemento generador del metro. Estas naves que hasta hace 3 días estaban en pie. Aquí las ven ya un poco torturadas sin su cubierta. Teníamos la esperanza de que se obrase algún milagro, pero no llegó. Y, lamentablemente, pues hace 3 días nos llegaron estas imágenes desoladoras, que las paso rápido. A la par que se recuperaba este templete, de nuevo un ejercicio absurdo en el que parece mentira que no sirva, o sea, en una sociedad en la que no sirva la palabra, la razón, la cultura, el diálogo, no sirvan para nada ante una academia de Bellas Artes, ante un ayuntamiento, una Comunidad de Madrid, unos tribunales. No, es incomprensible que no haya... que a pesar de que se haya reconocido desde distintos ámbitos y socialmente incluso desde instituciones muy doctas en la cuestión industrial, como puedan ser TICI o la Federación Europea de Asociaciones de Patrimonio Industrial o incluso el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, pues es increíble que todo eso no haya valido para nada y que hayamos perdido una obra de Palacios en 2021. Por hacer un poco una resurrección desde esta tragedia, quería compartir esta primera pieza que sale de la investigación, que es la reconstrucción del Hotel Florida, que estaba en la Plaza del Callao, este lugar tan importante también para la historia, porque es donde se alojaron todos los fotoreporteros extranjeros que cubrieron la Guerra Civil, donde estuvieron Robert Capa, Ilsa Kulskar, Hemingway. Todos se alojaron en este Hotel Florida, que fue el centro de operaciones y que fue pues destruido por Galerías Preciados. Por último, quería también, de alguna manera, decir que esta unión con el pasado la represento dedicándole el libro a mis 2 abuelas, que son Asunción Correa Calderón y Ángeles García Rozas, que bueno, pues de alguna manera yo a mi abuela Asunción no la conocí, aunque de alguna manera su mundo sí repercute, sigue estando, porque se conserva su casa y de alguna manera sí me siento identificado con ese mundo gallego del que tengo ese origen, ¿no? de Lugo, de los Ancares. Y mi abuela, que me crió, que tanto he querido, que nos dejó hace ya 3 años, pero que eso, como digo, representan esa unión del pasado, son casi contemporáneas o vivieron en la época que también estaba Palacios. Entonces, esa unión con nuestro presente y con lo que queremos legar al futuro,
que son siempre las abuelas, ¿no? Los abuelos siempre son muy importantes. Así que con esto, pues agradeciendo a su presencia esta tarde. De verdad, gracias por estar aquí, a la mesa, Yolanda, todos ustedes, Arte Compacto también. Muchas gracias por haber venido y bueno, pues no sé si ahora habrá dudas o alguna, si quieren decir algo o... Álvaro, yo creo que este fervoroso aplauso que te ha acompañado es el mejor cierre de una sesión como esta. Yo simplemente les quería contar una anécdota que no conté antes, que me confesaba Luis Blanco Soler en el momento en que lo conocí. Luis Blanco Soler, la mayoría de los que están ustedes aquí presentes saben perfectamente que fue uno de los pioneros de la moderna arquitectura española y que demuestra un poco el ambiente de ese que nos ha llamado Ana Belén gremio de arquitectos, que somos un poco como los gremios de los figurantes y de los folclóricos. Luis Blanco Soler me contó que Luis Blanco Soler, por cierto, medía 1,50, pero estaba perfectamente proporcionado, es decir, no tenía algo que, si no tenía una referencia de escala, demostrara su baja estatura. Y me contó que se había hecho una foto metiendo una tarjeta, una postal, en el Palacio de Correos y Comunicaciones. Claro que tenía que levantar la mano para poder llegar a eso, y se la mandó a Le Corbusier y le dijo: para que veas qué mal arquitecto era Antonio Palacios, no sabía hacer ni los buzones de correos a escala. Pues muchas gracias por su presencia y nos vemos. Si alguien quiere que le dedique el libro, pues...